6 de la mañana, 58 minutos. Qué privilegio estar con ustedes. Buenos días a todas y todos. Gracias por permitirnos acompañarles y llevar a ustedes palabras e ideas de nuestros invitados en esta jornada de miércoles 28 de febrero. Nuestra señal llega a todo el país a través de la alianza de pantalla entre Gama Visión y Ecuador TV y a otros países y continentes por medio del cable y nuestras redes sociales. ¿Cómo entender el paro parcial de transportes que se produjo ayer en el país? Su corta vigencia y rápida conclusión dejan sobre el tapete algunas interrogantes que vamos a plantear a Pablo Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Y César Carrión, coronel de policía, asambleísta de Creo y uno de los protagonistas del 30S, analizará con nosotros la renovada vigencia del tema de este evento, de este acontecimiento, a partir de las nuevas inculpaciones por presunto uso irregular de fondos públicos en contra del fiscal Carlos Baca. Y en esta entrega también nos ocuparemos de la realidad de la migración que se pone de relieve a partir del doloroso incidente que cobró la vida de dos niños, dos jóvenes campesinos muertos en el insólito intento de viajar a Estados Unidos en el tren de aterrizaje de un avión comercial desde el aeropuerto de Guayaquil. Nuestra invitada será Soledad Álvarez, catedrática e investigadora en migración irregular. Esto será pues primera impresión en esta jornada de 28 de febrero de 2018. A lo largo del tiempo los grupos de transportistas, los sectores de la transportación han usado los paros o su anuncio, la amenaza, como una medida de presión para satisfacer sus demandas. ¿Con qué atribuciones? ¿Cómo se habría podido violar la ley en estos casos? ¿Qué beneficios consiguieron, sobre todo en el pasado gobierno del expresidente Rafael Correa? ¿Y por qué se ha politizado tanto la situación del transporte en el país? Veamos un informe. La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público suspendió su servicio en todo el país este 27 de febrero. Guillermo Abad, director de Justicia Vial, mencionó que esta medida vulnera la ley, ya que hay una prohibición de carácter constitucional a la paralización de un servicio público. Yo creo que hay caminos legales en los cuales tenían que hablar con la autoridad, si hay una deuda por parte del Estado, eso no es competencia del usuario y consecuentemente la ley no les da la cabida que ante una situación como ellos tienen, que es de carácter netamente gremial, signifique paralizar un servicio que atenta contra la calidad del servicio para el usuario. Javier Buendía, observador en defensa de la ética pública, y Guillermo Abad coinciden en que los derechos que se están tomando en la actualidad los transportistas son por la falta de control y atribuciones que se tomaron en el gobierno de Rafael Correa. Lastimosamente, en los 10 años del gobierno anterior, los gremios empezaron a tomar poder porque justamente se estaba subordinando la ley de transporte terrestre y seguridad vial a compromisos políticos gremiales. Se enquistaron en el proyecto gubernamental de Rafael Correa e incluso formularon un movimiento político que hoy tiene representación parlamentaria. Transportistas tuvieron varios beneficios en el gobierno pasado, según Buendía. Capacidades organizativas de recursos públicos. En segundo lugar, el tema de que no haya una autoridad que efectivamente haga cumplir el tema de la vigencia del imperio de la ley y del Estado de Derecho. Y lo tercero, evidentemente, una lógica de prebendas en el orden de la posibilidad del ejercicio más allá de lo que significa el legítimo derecho que tienen todos los ciudadanos de ejercer la libertad al trabajo. Según estos expertos en justicia vial, el siguiente paso que deberían dar las autoridades es hacer respetar el Código Integral Penal con severidad para que no vuelva a existir un paro. Y las repercusiones en caso de que los transportistas no respeten la ley podrían ser las siguientes. Primero pueden perder el contrato de operación, pueden ser revertidos sus contratos y entregarlos a personas que realmente quieran trabajar y que quieran cumplir con lo que la normativa establece y que quieran dar un buen servicio a los usuarios. Carla Arcentales, Telediario. 7 de la mañana con 2 minutos. Ayer los usuarios del transporte interprovincial e intercantonal fueron víctimas de una paralización del servicio convocada por la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros, FENACOTIP.
Si bien el paro se suspendió a las 16 horas, dejó varios puntos de inquietud que plantearemos a nuestro invitado Pablo Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Buenos días y bienvenido por estar aquí. La revelación de ayer nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué ha cambiado en la relación entre el gobierno y los transportistas? Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la invitación para poder informar al país la jornada lamentable, digamos, que tuvimos que experimentar durante 16 horas, en la cual la ciudadanía se vio afectada en la provisión de un servicio público, el cual es el transporte público. Es fundamental informar a la ciudadanía, sin minimizar el hecho, porque evidentemente el limitar el acceso a un derecho como es el servicio de transporte público, así sea por una hora o a una persona, ciertamente genera una preocupación al gobierno. Digamos, esta medida se toma no por la falta de diálogo, no por la falta de acuerdos. El ministro Granda ya lo manifestó ayer en una rueda de prensa. Estuvimos con los transportistas reunidos el día lunes en el despacho del ministro de Transporte y Obras Públicas y se esbozó un documento. Pero si eso es así, ¿qué ha cambiado en la relación con los transportistas? Porque el paro de ayer, aunque corto y parcial, pareció devolver al país a otras épocas, cuando el recurso de la presión y la amenaza era el principal argumento de los transportistas. Y mire, el tema es que muchos actores sociales y políticos ven el diálogo como una muestra de debilidad, pero se equivocan. El diálogo es un canal democrático, es un canal que ha planteado el presidente de la República para poder llegar a consensos, pero si esta lectura es que podemos tomar medidas de hecho en contra de la ciudadanía, porque recuerden, no es en contra del gobierno, se afectó ayer a la ciudadanía, están muy equivocados. El gobierno tiene que ejercer la autoridad y tiene que ejercer efectivamente la facultad que está dispuesta en las leyes de la República. Algunas versiones informativas el día de ayer daban cuenta de una aparente división de los transportistas en torno al paro convocado. Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano de Ecuador, vocero de los 7 sectores que no plegaron al paro, emitió una frase para el Bronce. Declaró que respaldaban la medida de paro, pero no la compartían. O sea, que sí, pero no. ¿Representa esto una advertencia de lo que en el futuro sí podría ser una actitud más integrada de todos los sectores de la transportación a favor de un paro? Bueno, estuve yo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Napoleón Cabrera después dijo, además presentó un apoyo al gobierno, dijo que no le parece que es la manera adecuada de llegar a acuerdos. Y también el día anterior, parte de la Federación de Transporte Inter e Intraprovincial dio una rueda de prensa en el Guayas, diciendo que no respaldaban la decisión de sus dirigentes. De hecho, miren, bueno, no quiero utilizar la palabra únicamente. Lamentablemente, 40% de las operadoras de transporte plegaron a la medida. 38%, lo cual quiere decir que el 62% continuó brindando el servicio de una manera adecuada. Y también las demás federaciones de transporte, usted bien lo menciona, apoyaron en el plan de contingencia para suplir esta necesidad ciudadana. ¿Qué es lo que se evidencia? Que hay un grupo importante de transportistas en el país, digamos, 9 de las 10 modalidades creen en el gobierno, creen en que el diálogo es el camino y que efectivamente existen formas alternativas para resolver los conflictos, y es la invitación que el gobierno, el presidente de la República, ha hecho a todos los grupos de actores sociales y políticos. Puede que los transportistas hayan estado divididos ayer. La pregunta es, ¿qué tan divididos están respecto del pliego de peticiones que motivó el paro? Y revisando las peticiones de los transportistas, salta el conflicto en torno a la política de subsidiar el 50% de la tarifa para usuarios de grupos vulnerables que, dicen los transportistas, vienen asumiendo ellos a pesar de que esta es una política de Estado, afirman. Los transportistas, la pregunta es, ¿están pasando factura por llevar niños, discapacitados, ancianos en las unidades de transporte? Bueno, mire, lo que está absolutamente claro
es que esa compensación, y eso lo hemos dicho a los transportistas en el diálogo, tiene que ser analizada porque, claro, ellos dicen, venimos subsidiando a los grupos vulnerables. En el diálogo no se ha dicho, miren, es algo que no es cierto. Lo que hemos dicho es, conformemos una comisión, analicemos la magnitud de estos valores que supuestamente ellos vienen asumiendo y busquemos las medidas compensatorias. Aquí quiero también dar con absoluta categoría y claridad una información. Ayer los ciudadanos decían, entonces nos van a subir la tarifa. De ninguna manera, de ninguna manera. Se buscarán, después de analizar las cifras, los valores, qué medidas se pueden adoptar, pero efectivamente si el reclamo es legítimo, se tiene que hacer a través de los canales correctos, un análisis técnico de los costos, un análisis técnico de la ocupación de los vehículos y después de esto tener un diagnóstico claro, una evaluación para tomar las medidas que corresponden. Hablando de compensaciones, un punto clave en las demandas de los transportistas es la exigencia del pago de 79 millones de dólares por la no aplicación de la nueva tarifa entre 2012 y 2015, que constituye en este momento una deuda impaga. ¿Qué tan sostenible es en el tiempo una política de subsidio cruzado como esta? Sí, mire, digamos, primero informar al país que entre el 2012 y 2015 se cancelaron alrededor de 280 millones de dólares a los transportistas con la finalidad de no tener un incremento en la tarifa. Digamos, se quedaron impagos 79 millones de dólares, es una deuda pendiente que el Estado la reconoce con absoluta claridad. ¿Y por qué no se pagó? Porque claro, la gente dice que se acabó la plata, ¿qué fue lo que ocurrió? En realidad, lo que ocurrió es que la Contraloría General del Estado auditó el pago de esos 280 millones de dólares, realizó 4 auditorías y en todas encontró pagos indebidos, pagos inapropiados, que estaban asociados a la falta de presentación de requisitos. Es decir, inicialmente cuando se inició este proyecto de compensación, se pagaba únicamente con la presentación de evidencia de que se tenía la unidad. Pero la Contraloría ingresa a revisar, dice, no, pues usted tiene que demostrarme que dio el servicio, que efectivamente trabajó ese día, que efectivamente cumplió con las rutas y las frecuencias que debía cumplir. Y ahí es donde se glosan inclusive a varios servidores públicos de la Agencia Nacional de Tránsito, se les exige la devolución de esos recursos e inclusive varios transportistas tuvieron que devolver estos fondos. Y lo que les hemos dicho, que el procedimiento no se cuestiona por inviable económicamente, sino por mala ejecución. Exactamente. Y miren, ahí es lo que les hemos dicho a Pero ¿esto qué significa? ¿Que el país va a seguir pagando más de 100 millones de dólares al año en evitar que los transportistas vayan al paro por exigencias de aumento de tarifa? No, digamos, ese proyecto se terminó ya en el año 2015. Desde el 2015 hasta la fecha, no es que esa deuda sigue creciendo, se terminó ese proyecto y claro, lo que queremos es decir, vamos a realizar los pagos, pero en la medida en la que se cumplan los requisitos. Son fondos públicos, es dinero de los ecuatorianos que tiene que ser justificado debidamente y después no se puede pues exigir a los servidores públicos que paguen los recursos sin el cumplimiento de previos requisitos establecidos por la Contraloría luego de la auditoría que se realizó. Otra demanda que sorprende es la exigencia de los transportistas de retirar los proyectos de reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. ¿Volverán los transportistas a ser dueños de la legislación anteponiendo sus intereses a los intereses colectivos? Bueno, miren, lo que en relación a este punto les hemos manifestado es que no le corresponde al Ejecutivo decidir lo que los legisladores hagan con relación a los proyectos de ley. Ahí existe un proceso legislativo. Lo que sí, la Agencia Nacional de Tránsito, con el liderazgo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, está analizando los varios proyectos que se han presentado en la Asamblea y dará sus recomendaciones sobre la viabilidad técnica de estos proyectos. Entonces les hemos dicho, miren, efectivamente, si hay alguna observación que hay que realizar, hay que utilizar los canales correspondientes, pero de ninguna manera le corresponde al Ejecutivo, al Gobierno Central, decidir qué va a pasar con esos proyectos. Pregunta final, es inquietante lo anterior porque el proyecto de los transportistas, además, es eliminar la competencia de los municipios del país sobre el tránsito y el transporte. ¿No le parece inadmisible que los
transportistas elijan a las autoridades a dedo, a las autoridades que desean sean las encargadas o responsables de controlarles o de normar la actividad. Yo le pregunto concretamente, ¿qué intereses están detrás de esta pretensión? Bueno, mire, ellos lo que han manifestado, y efectivamente tenemos la evidencia de que así ha ocurrido, no se puede generalizar. Hay municipios que realizan un trabajo técnico y que efectivamente cumplen de una manera muy responsable con el ejercicio de sus competencias. El reclamo más bien es que hay ciertas jurisdicciones en las cuales se han otorgado títulos de operación de manera indiscriminada. Y bueno, al final del día eso termina convirtiéndose en un problema para el gobierno central. ¿Por qué? Porque si usted tiene un lugar donde se han entregado títulos de operación de una manera antitécnica, esa gente termina, para poder pagar, digamos, las inversiones que han realizando transporte que no le corresponde. Es decir, el taxista termina haciendo transporte interprovincial, termina haciendo transporte intracantonal, termina haciendo transporte turístico. Y eso a la final viene a repercutir en la gestión del gobierno central porque empieza a generarse esta problemática. ¿Pero qué es lo que cabe frente a este planteamiento? El planteamiento es el inadecuado, pues. El planteamiento es el inadecuado. El planteamiento debería ser, efectivamente, se tienen que realizar los controles necesarios y se tiene que, evidentemente, tomar las acciones que correspondan en caso de que se determine que el otorgamiento de títulos habilitantes de contratos de operación no se hizo con base a criterios técnicos. Cabría esperar además que los transportistas señalen en detalle dónde están las irregularidades y quiénes son los responsables, en qué gobiernos autónomos descentralizados se registran estas irregularidades, porque evidentemente no se trata de desmantelar el sistema, de lo que se trata es de perfeccionarlo y de filtrar los malos procedimientos que se lleven a cabo. Gracias por aceptar esta invitación. 7 de la mañana, 14 minutos, regresamos en un instante.